La primera lectura, solamente una ideita de la primera lectura de Éxodo, capítulo 32, versículo 7. Una idea que no podemos dejar pasar por alto, porque si la dejamos pasar por alto, no gustamos esta sabrosa palabra de Dios el día de hoy. Éxodo 32, 7. Si quieres, se acerca un poquito por aquí o por acá. Vamos a oír un poquito Éxodo 32, 7. Entonces Yahvé dijo a Moisés en el cerro: vuelve y baja, porque tu pueblo ha pecado. Dios se dio cuenta que el pueblo cometió un pecado y le dijo a Moisés: baja porque tu pueblo ha pecado. ¿Qué dicen los protestantes? ¿Cuál era el pecado del pueblo? Hacer una imagen. ¿Se acuerda del becerro de oro? Ese es el pecado, el mismo pecado de los católicos. Ya va. Con Lupita lo vamos a ver. El pueblo ha pecado, para que ustedes vean con claridad que hay engaño en lo que enseñan los hermanos separados. Lo hacen por ignorancia, no lo hacen por maldad, pero hay engaño. Ponga cuidado. El pueblo ha pecado, sabemos que ha pecado, pero vamos a poner la lupa para ver cuál fue el pecado. Para los protestantes, hicieron una imagen. Para los católicos, no. Vamos a ver para los católicos qué es. Dale. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había indicado. Se han hecho un ternero de metal. Ahí está, ahí es donde el protestante dice: ve el pecado. Se han hecho un ternero de metal, una imagen. Ya va, esa es la primera parte. Hasta ahí no hay pecado. Se han hecho un ternero de metal. Vamos a ver dónde está el pecado. Y se han postrado ante él. Hasta ahí todavía no hay pecado. Aquí viene el pecado. Ponga cuidado. La lupa. Se le han ofrecido sacrificios. Ahí ya comienza el pecado. Le han ofrecido sacrificio. Y han dicho: aquí está el pecado. Véanlo, con la lupa grande. Aquí está el pecado. Aquí está, ahí viene. Israel, aquí están tus dioses. Ese es el pecado. Porque Dios había dicho: no tendrás otros dioses fuera de mí. ¿Y qué es el pecado? Desobedecer el mandato de Dios. ¿Y cuál era el mandato de Dios? No tendrás otros dioses fuera de mí. Cuando el pueblo hace el becerro, no hay ningún problema. Pero cuando el pueblo dice: Israel, estos son tus dioses que te han sacado de Egipto, pecado mortal. ¿Cómo se llama ese pecado? Idolatría, que es una palabra compuesta. La primera parte, ido, viene de ídolo. ¿Qué es un ídolo? Un dios que no es Dios, un dios falso. Idolatría, creer que ese dios falso es el Dios verdadero. Adorar un dios falso. Ese es el pecado. Entonces el protestante dice: el pecado es tener una imagen. No. ¿Cuál es el pecado? Creer que esa imagen es el Dios que te ha sacado de Egipto, es tu Salvador, es tu Señor. Eso sí es pecado. ¿Captan la mentira dónde está? Y ahora, hay otra enseñanza aquí, otra enseñanza. Vamos a detectar la otra enseñanza. Yahvé dijo también: ya veo que ese pueblo es un pueblo rebelde. Ahora pues, deja que estalle mi furor contra ellos. Se puso bravo, y con razón. Violaron su mandamiento: no tendrás otro Dios. Voy a exterminarlos. Listo. Miren, la furia de Dios los va a acabar. Es una expresión de como dice, la santa ira de Dios. Los va a acabar por cometer un pecado. Mientras que de ti yo haré nacer un gran pueblo.
Moisés suplicó a Yahvé. ¿Qué hizo Moisés? Suplicó. Pero yo quiero que ustedes vean cómo suplica Moisés. Y es de ahí donde la Iglesia Católica enseña que podemos suplicarle a Dios utilizando nosotros una técnica que utilizó Moisés, apelando a los santos. Ponga cuidado. Que el muérgano Moisés, para calmar a Dios, apela a los amigos de Dios, a los que nosotros llamamos santos. Ponga cuidado. Moisés suplicó a Yahvé, su Dios, con estas palabras: Oh Yahvé, ¿cómo podrías enojarte con tu pueblo después de todos los prodigios que hiciste para sacarlos de Egipto? Ahí viene. ¿O quieres que los egipcios digan: Todavía no. Siga. Yahvé los ha sacado con mala intención para matarlos en los cerros y suprimirlos de la tierra? Aplica tu ira y renuncia a castigar a tu pueblo. Aplaca. No aplique. Mira, aplaca. Aplaca tu ira y renuncia a castigar a tu pueblo. Acuérdate. Aquí, la lupa. ¿Cómo pide Moisés a Dios? ¿Cómo hace que se aplaque la ira? Dios está decidido a exterminarlo. Y miren que le dice a Moisés: pero de ti haré un gran pueblo. O sea, contigo no me voy a meter, Moisés. Y Moisés dice: ¿cómo hago yo? Con la influencia mía, con la amistad mía, no vale. Ya recuerdo que él es muy amigo de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ellos ya murieron, ya habían muerto. Pero él recordó que esos eran amigos de Dios que habían muerto. Entonces le dice: acuérdate, lo está mandando a Dios a que recuerde a sus amigos. Vale, acuérdate. Acuérdate de tus servidores Abraham, Isaac y Jacob. Muérgalo, Moisés. Influencia. Mueve las influencias. En el cielo hay influencia. Los santos. Acuérdate. Esta técnica de Moisés la usa la Iglesia Católica. Por eso tenemos los santos. Influencia. Y para que vea que esas influencias sí funcionan, ¿cómo estaba Dios? Decidido a destruir al pueblo, airado. Y ahora cuando le dice: acuérdate de Abraham, y Dios tira la mirada a Abraham, y Abraham le dice: de Isaac le dice: de Jacob. Y dice Dios: bueno, apelaron a las influencias, ¿qué vamos a hacer? Pues, y de las promesas que les hiciste, pues juraste por tu propio nombre: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu raza la tierra que te prometí, para que sea de ellos para siempre. Con esta. Así pues Yahvé anunció a destruir a su pueblo. ¿Así qué? Así pues Yahvé renunció. Así sí. Vean la influencia, vean que los santos tienen influencia en el cielo, son amigos de Dios. Y eso no lo ha inventado el Papa, eso está en la Biblia. Otra vez. Así pues Yahvé renunció a Sí vale las influencias. Otra vez. Así pues Yahvé renunció a destruir a su pueblo. Dios renunció a destruir al pueblo por la influencia. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué tal si le decimos: acuérdate de tu mamá? ¡Qué maravilloso! ¿Ves que la Iglesia Católica no nos engaña? Está en la Biblia, solamente que nosotros no sabemos dónde está. Y por la ignorancia de no saber dónde está, los protestantes nos engañan. Vamos a una parte del Evangelio, el Evangelio de hoy.
es especial. Y le doy gracias a Dios porque el Padre me dio permiso de predicar sin mirar el tiempo. No me voy a pasar, no me voy a encadenar, seguro que no. Pero sí quiero que nos comamos este caramelo. San Lucas capítulo 15, versículo 1 en adelante. Vamos a comernos este caramelo de chocolate de fresa, vamos a saborearlo. Porque aquí está el retrato del corazón amoroso, misericordioso de Dios. Por eso se llama un Dios misericordioso. ¿Qué significa misericordioso? Un corazón que ama al miserable, no a la miseria, al miserable. Si usted un hijo se le cae en un pozo séptico, donde hay puro aquello que te conté, usted lo va a dejar ahogar porque usted dice, uy, guácala, yo no lo voy a sacar de ahí. Tiras, usted, aunque esté ahí, lleno de lo que te conté, lo saca. Y hasta un abrazo y un beso le da. ¿A quién besa? ¿A la caca? No. Besa a su hijo lleno de caca. Dios ama al miserable, pero no al pecado que es la miseria. Y entonces aquí está el corazón de Dios, el retrato del corazón de Dios misericordioso. Óigalo. Lucas 1, 15. Los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle. ¿Los qué? Los publicanos. ¿Saben qué eran publicanos? Pecadores públicos. Y los otros pecadores más todavía. Toda clase de pecadores llegaban a donde estaba Jesús a escucharlo. Siga. Por esto, los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban entre sí. Este hombre da buena acogida a los pecadores y come con ellos. Observen, Jesús está en el centro. Al lado izquierdo están los publicanos y pecadores que vienen a comer a la mesa con Jesús. Por otro lado están los fariseos que están observando. Usted se mete en el grupo que usted quiera. Escoge el grupo que usted quiera. Pero hay unos publicanos que vienen a escuchar la palabra del Señor y vienen a compartir con Jesús, pero tienen un defecto, son pecadores. Y Jesús vino por los pecadores. Pero allá hay otro grupo que son los fariseos hipócritas, razas de víboras, sepulcro blanqueado. Que ellos decían que ellos no tenían, era otra clase. Y observen algo, Jesús no comía con los fariseos, pero sí comía con los pecadores y publicanos. ¿Quiénes eran los amigos de Jesús? Los pecadores. ¿Por quién vino? Yo no vine por los justos, yo vine por los... ¿De qué grupo quiere ser usted? ¿De los fariseos o de los pecadores? Por eso somos católicos. ¿Quiénes son los pecadores? Los católicos. Los católicos son unos borrachos, son unos sinvergüenzas, son unos ladrones, son unos adultos. Los católicos bailan pegados. ¿Y quiénes son los fariseos? Los que te conté. Esos, los que te conté. Los que no tienen pecado, los que no bailan pegados, los que no toman licor, los que no roban, los que son santicos. Creo en Cristo, soy salvo, aleluya, yo pecado no tengo. Esos son los fariseos. Cristo no vino por esos fariseos. Él vino por por los católicos, una parranda de pecadores. Entonces Jesús les dijo esta parábola: si alguno de ustedes pierde una oveja de las 100 que tiene, ¿no deja las otras 99 en el desierto y se va en busca de la que se le perdió hasta que... El ejemplo, me gusta el ejemplo de Jesús. ¿Quién de ustedes que tenga 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 y va en busca de la oveja perdida? Pero ahora pregunto, ¿se refería Jesús a las ovejas
esas que dan lana y que se comen? No. Sabemos que se refiere a los seres humanos, ¿verdad? Y Jesús dice, ¿quién de ustedes que tiene 100 ovejas? ¿A quién se está dirigiendo? ¿Quiénes eran los que tenían las ovejas? ¿Quiénes dirigían las ovejas? ¿Quiénes llevaban a pastorear las ovejas? Pues los pastores. ¿Quién de ustedes que tenga 100 ovejas? ¿A quién le está hablando? A los pastores. A los pastores. Y entonces nos pregunta a los sacerdotes, a los obispos, ¿qué obispo que sea buen pastor, qué sacerdote que sea buen pastor, tiene 100 feligreses en la iglesia y uno se le mete evangélico? ¿Qué obispo, qué sacerdote sería capaz de dejarla que se vaya sin ir a buscarla? Ninguno. Dice, ningún pastor se quedaría sin buscar esa oveja. Que sea un pastor que sienta celo por sus ovejas, amor por las ovejas. Dice, sería capaz de dejar las 99 e ir a rescatar, a buscar la oveja descarriada. Y ya sé que alguien podría decirme, a lo mejor algún sacerdote me está escuchando, y podría decirme, pero ahí no se refiere al que se meta en evangélico. Ahí se refiere a la persona que se desvió de los caminos del Señor y se fue a un pecado. ¿Y cómo se llama ese pecado de salirse de la iglesia e irse a una secta? Apostasía, que no deja de ser pecado, de Santiago 5:19. Si alguno se aparta lejos de la verdad, eso es pecado, y otro lo hace volver, sepa que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte. Lo que pasa es que hemos olvidado el pecado de la apostasía. Hemos olvidado que el salirse de la verdad es un pecado. Eso los hemos olvidado. ¿Por qué? Porque los protestantes, en vez de nosotros predicarle a ellos nos han predicado a nosotros. En vez de nosotros predicarle que eso es un pecado, salirse de la verdad, ellos nos han predicado que salirse de la verdad es lo mismo estar en la verdad. En vez de convencerlos nosotros a ellos nos convencieron a nosotros. Así como el hombre que él tenía un grupo de jóvenes que estudiaban psicología o no sé qué, algo así. Y trabajaba con la mente y trabajaba la mente del ser humano y también a los animales. Y él es el maestro y va a enseñarle a los discípulos, le dice, miren cómo se domina la mente de los peces. Y se fue a un acuario, ¿no? ¿Dónde están los peces? Y comienzan los peces, ¿saben que los pececitos hacen así, no? Y él, mire, le voy a dominar, ustedes verán cómo voy a dominar a los peces. Y los discípulos poniéndole cuidado. Y él decía, le voy a dar orden al pez que vaya para allá, con la mente mía los voy a dominar. Véanlo. Y los discípulos, hoy vamos a ver. Y cuando se dan cuenta, el maestro estaba haciendo como hacían los peces. Igualito como hacían los peces, hacía él. En vez del maestro dominar a los peces lo dominaron a él. Así pasa. Así pasa. Dice Jesús, mirad, ¿quién de ustedes que tenga 100 ovejas no deja las 99 y va en busca de la oveja perdida? Hasta encontrarla. Ciertamente se refiere al que fuma droga, al que está en el alcohol, al que está... Pero es que nosotros no buscamos ni una oveja ni la otra. Es que un sacerdote o un obispo me podría decir, pues eso no se refiere a los evangélicos, eso se refiere a los drogadictos. Ajá, a ver, ¿usted ha ido a buscar a los drogadictos?
¿A eso se refiere a los asesinos? ¿Usted ha ido a conquistar a los asesinos? ¿Eso se refiere a los guerrilleros y ha ido a predicarles a ellos, a conquistarlos? ¿Qué cuento? Usted la pasa metido en la oficina. A duras penas predica en la misa y eso. ¿Más nada? ¿O no?